Everyone knows you can't beat the comfort of a pair of Crocs. But style doesn't get talked about enough. The edgy look and feel of the Echo Clog will bring your streetwear game to the next level. Plus, there are tons of new and exciting colors that'll match the look you're going for. It's time to bring the heat and build your look with Crocs Echo Clog. Shop the Echo Clog collection on crocs.com. Hola, amantes del terror. Hoy viajaremos a través del tiempo y el espacio para explorar la oscura y fascinante leyenda de uno de los personajes más enigmáticos y aterradores de la historia, el Conde Drácula. Desde los tenebrosos bosques de Transilvania y la sanguinaria figura de Vlad el Empalador, hasta la creación literaria de Bram Stoker, que inmortalizó al vampiro más famoso de todos los tiempos. Preparaos para una historia llena de misterio, crueldad y seducción. Yo soy Lucio Velasco y esto es Noches de Terror. En los oscuros y frondosos bosques de los Cárpatos se erige una fortaleza imponente, el Castillo de Bran, hogar de uno de los personajes más siniestros y misteriosos de la historia, Vlad III, conocido también como Vlad el Empalador. Nacido en el año 1431 en Sigisoara, un pueblo de la región de Transilvania, Vlad pertenecía a la familia de los Draculesti, linaje doble con una historia teñida de sangre y conflicto. Desde su nacimiento, el destino de Vlad estuvo marcado por la violencia y la traición. Su padre, Vlad II, recibió el nombre de Drácul, tras unirse a la Orden del Dragón, una sociedad cristiana dedicada a la defensa del imperio contra los otomanos. Este título, que significa dragón en rumano, fue heredado por Vlad III, quien pronto sería conocido como Drácula, es decir, hijo del dragón, o según otra interpretación, hijo del diablo. En la turbulenta Europa del siglo XV, la vida de Vlad estuvo llena de desafíos. A la edad de 11 años, él y su hermano menor, Radu, fueron entregados como rehenes al sultán Murad II del Imperio Otomano, en un intento de asegurar la lealtad de su padre. Durante estos años, Vlad aprendió las tácticas militares y los métodos de tortura que más tarde aplicaría con crueldad extrema en su propio reinado. Tras la muerte de su padre y hermano mayor a manos de nobles rivales, Vlad regresó a Valaquia con un ardiente deseo de venganza. En 1456 logró recuperar el trono de Valaquia con el apoyo del rey húngaro, Matías Corvinus. Fue durante este periodo que Vlad ganó su infame apodo, el Empalador, debido a su macabra costumbre de empalar a sus enemigos, dejando sus cuerpos atravesados por largas estacas de madera a lo largo de sus territorios, como un aviso para quienes osaran desafiar su autoridad. La figura de Vlad Drácula se convirtió rápidamente en leyenda, alimentada por las historias de los comerciantes sajones de Transilvania que escapaban de su tiranía. Estos relatos, llenos de horror y asombro, describían escenas de campos plagados de cuerpos empalados, donde los cuervos picoteaban los ojos de los muertos y el hedor de la carne putrefacta llenaba el aire. Sin embargo, Vlad no solo era temido por su crueldad, también era respetado y admirado por su astucia y su habilidad como estratega militar. Logró mantener a raya a los otomanos, protegiendo sus tierras de invasiones constantes. Este equilibrio entre terror y respeto hizo que su leyenda creciera aún más, y su nombre se convirtiera en sinónimo de una mezcla inquietante de justicia y barbarie. Son muchas las historias que se cuentan sobre él. En la ciudad de Targoviste, Vlad el Empalador era conocido por su brutalidad y su particular sentido de la justicia. Una de las leyendas más famosas que se cuentan involucra una taza de oro. Según la leyenda, Vlad colocó una gran taza de oro en una plaza pública de Targoviste y declaró que cualquiera podía usarla para beber agua del pozo cercano. Sin embargo, advirtió que cualquier persona que intentara robarla sería ejecutada de inmediato. Para sorpresa de todos, la taza permaneció en su lugar durante todo el reinado de Vlad, intacta y sin ser robada, a pesar de su gran valor. Esto se debía al terror que su régimen había infundido en la población. La gente sabía que Vlad cumpliría su amenaza sin vacilación y preferían no arriesgar sus vidas.
La taza de oro se convirtió en un símbolo del control absoluto que ejercía sobre sus dominios y contribuyó a alimentar la leyenda de su despiadada justicia. Otra de las historias más conocidas sobre Vlad relata un encuentro con embajadores del Imperio Otomano que llegaron a su corte para negociar tributos. Los embajadores turcos, como era su costumbre, se negaron a quitarse los turbantes ante Vlad en señal de respeto, alegando que era una norma religiosa. Vlad, enfurecido por lo que consideraba una falta de respeto, decidió darles una lección. Ordenó que se les clavaran los turbantes a la cabeza con clavos de hierro, asegurando que nunca más tendrían que quitárselos. Los embajadores, atónitos y aterrorizados, fueron sometidos a esta brutal tortura y enviados de regreso al sultán como una advertencia de la severidad de Vlad. Este incidente no solo muestra la ferocidad de Vlad, sino también su astucia política. Al castigar a los embajadores de manera tan drástica, envió un mensaje claro al Imperio Otomano sobre las consecuencias de desafiar su autoridad. Una de las anécdotas más macabras y famosas sobre Vlad el Empalador es la historia de la cena entre los empalados. Se dice que en una ocasión, Vlad organizó una cena en medio de un bosque lleno de cuerpos empalados, dejando a sus invitados horrorizados. Según la leyenda, Vlad organizó un banquete para algunos nobles y aliados en una mesa dispuesta entre los cadáveres empalados de sus enemigos. Los invitados, asustados y nauseados por el hedor y la visión de los cuerpos en descomposición, trataban de mantener la compostura mientras cenaban. En medio de la cena, Vlad observó que algunos de sus invitados mostraban signos evidentes de incomodidad y asco. Aprovechando la oportunidad, Vlad preguntó a sus invitados si encontraban desagradable el hedor y la visión de los cuerpos empalados. Cuando uno de los nobles se atrevió a admitir que sí, Vlad, con frialdad, ordenó que el noble fuera empalado junto a los cadáveres para que pudiera elevarse por encima del mal olor. La orden se ejecutó inmediatamente y el desafortunado noble fue empalado frente a los demás, que permanecieron en silencio aterrorizados. Las historias sobre la brutalidad de Vlad el Empalador se extendieron rápidamente por Europa gracias a los relatos de comerciantes y viajeros. Estos relatos alimentaron la percepción de Vlad como un monstruo, lo que eventualmente inspiró la creación del personaje ficticio del Conde Drácula, un vampiro sediento de sangre y personificación del terror en la obra de Bram Stoker. Los rumores de su inmortalidad y sus supuestos pactos con fuerzas oscuras se extendieron rápidamente también. Algunas versiones de la leyenda cuentan que Vlad Drácula no murió como un mortal común. Sin embargo, hay otras historias acerca de cómo murió. Puede ser que fuera en combate. La mayoría de los historiadores coinciden en que murió luchando contra los otomanos cerca de Bucarest. Se cree que fue traicionado por sus propios hombres o que fue emboscado y asesinado. Otros dicen que fue decapitado. Esta versión sugiere que fue capturado por los otomanos, decapitado y su cabeza fue enviada a Constantinopla como un trofeo. Y otros relatos mencionan que podría haber sido asesinado por nobles valacos descontentos con su reinado. Y aunque los detalles exactos de su muerte siguen siendo un misterio, lo más acertado es que murió en combate luchando contra las fuerzas otomanas. Fuera cual fuera la realidad, tras su muerte en 1476, su cuerpo desapareció misteriosamente. Se decía que el conde Drácula había hecho un pacto con el diablo, quien le otorgó la vida eterna a cambio de su alma, condenándolo a vagar por la tierra como un vampiro sediento de sangre. Estas historias se convirtieron en el caldo de cultivo perfecto para que siglos más tarde, en la Inglaterra victoriana, un escritor irlandés llamado Bram Stoker se sintiera atraído por la figura de Vlad Drácula. Fascinado por las historias de terror y misterio que rodeaban al empalador, Stoker decidió inmortalizarlo en su novela Drácula, publicada en 1897. Pero antes de sumergirnos en la obra de Stoker, es esencial comprender cómo la figura histórica de Vlad Drácula se transformó en el mítico vampiro que todos conocemos hoy. Esta metamorfosis no solo se debe a los relatos populares, sino también a un contexto cultural y social que veía en Drácula no solo un monstruo, sino un reflejo de los miedos y deseos más profundos de la humanidad. La muerte de Vlad III Drácula en 1476 no marcó el fin de su influencia. De hecho, fue el inicio de una transformación que llevó su figura histórica hacia un mito oscuro y fascinante. Con el tiempo, las hazañas de Vlad el Empalador se fueron entrelazando con supersticiones y relatos folclóricos,
configurando una imagen que oscilaba entre la admiración y el terror. Tras su muerte, los rumores sobre su desaparición y su posible resurrección como una criatura de la noche comenzaron a extenderse. Las narraciones populares en Valaquia y Transilvania alimentaron estas historias, describiendo a Vlad no solo como un cruel gobernante, sino también como un ser que había hecho un pacto con el diablo. Los campesinos de la región contaban que Vlad, el empalador, se levantaba de su tumba para alimentarse de la sangre de los vivos, convirtiéndose en un strigoi, una figura similar al vampiro en el folclore rumano. Este imaginario popular se vio influenciado por la rica tradición de historias de vampiros en Europa del Este. Los strigoi, seres no muertos que regresaban del más allá para atormentar a los vivos, eran parte integral del folclore de la región. Estos cuentos, combinados con las brutales hazañas de Vlad, crearon una mezcla única que cimentó su lugar en el panteón de los no muertos. En la literatura de los siglos XVII y XVIII, los vampiros comenzaron a aparecer con mayor frecuencia. Las crónicas y cartas de los viajeros que visitaban Transilvania y las regiones circundantes relataban historias espeluznantes sobre los muertos vivientes que se levantaban de sus tumbas. Una de las fuentes más importantes fue la obra de Emily Gerard, The Land Beyond the Forest, 1888, que recopilaba diversas leyendas rumanas, incluyendo aquellas sobre los strigoi y otros seres sobrenaturales. A medida que estas historias se extendían por Europa, los relatos de Vlad el Empalador se mezclaban cada vez más con el mito del vampiro. Los detalles sobre su crueldad, su predilección por empalar a sus enemigos y su aparente inmortalidad contribuían a esta amalgama, convirtiéndolo en una figura ideal para representar al vampiro por excelencia. Durante este periodo, la noción del vampiro fue evolucionando. Ya no se trataba solo de un ser maligno que bebía sangre, sino de una representación de los miedos y deseos reprimidos de la sociedad. El vampiro simbolizaba la transgresión de los límites naturales, la invasión de lo desconocido y la amenaza a la pureza del alma. En este contexto, Vlad Drácula se transformó en un arquetipo del vampiro, encarnando tanto el horror como la atracción por lo prohibido. La figura del vampiro también adquirió un matiz romántico y trágico en la literatura del siglo XIX. Obras como The Vampire, de John Polidori, 1819, y Carmilla, de Sheridan Le Fanu, 1872, presentaron a los vampiros como seres seductores y atormentados por su propia naturaleza. Estos relatos establecieron las bases para la creación de un personaje complejo y multifacético que combinaba la ferocidad con el encanto, el horror con la melancolía. Fue en este contexto literario y cultural que Bram Stoker, un escritor irlandés fascinado por el oscuro encanto de los vampiros y las leyendas de Europa del Este, comenzó a investigar la figura de Vlad Drácula. Pero ¿quién era este tal Bram Stoker? Abraham Bram Stoker nació en Clontarf, un suburbio de Dublín, Irlanda, el 8 de noviembre de 1847. Desde muy joven, Stoker mostró una gran pasión por la lectura y la escritura, a pesar de sufrir una enfermedad que lo dejó postrado en la cama durante gran parte de su infancia. Esta situación le permitió sumergirse en el mundo de los libros, desarrollando una imaginación vibrante y una sed insaciable por el conocimiento. Tras recuperarse de su enfermedad, Stoker estudió en el Trinity College de Dublín, donde se destacó como atleta y académico. Después de graduarse, trabajó como funcionario público y crítico teatral. Fue en esta capacidad que conoció al célebre actor Sir Henry Irving, con quien desarrolló una estrecha amistad y colaboración profesional. Stoker se convirtió en el gerente del Lyceum Theatre de Irving en Londres, un puesto que mantendría durante casi 3 décadas. A pesar de sus responsabilidades en el teatro, Stoker continuó escribiendo. Su interés por lo sobrenatural y lo macabro lo llevó a investigar diversas leyendas y tradiciones de Europa del Este. Fue en este contexto que se encontró con las historias sobre Vlad el Empalador y los vampiros, que sirvieron como inspiración para su obra más famosa, Drácula. La novela Drácula, publicada en 1897, es una obra maestra del terror gótico. Stoker combinó magistralmente elementos históricos y folclóricos para crear un relato cautivador y aterrador. La historia se desarrolla a través de una serie de diarios, cartas y recortes de periódico, un estilo epistolar que añade una sensación de realismo y urgencia al relato.
El personaje principal, el conde Drácula, es presentado como un aristócrata transilvano que busca trasladarse a Inglaterra para expandir su reinado de terror. La historia comienza con el viaje del joven abogado Jonathan Harker al castillo de Drácula en Transilvania, donde es encarcelado por el siniestro conde. A medida que la trama avanza, Harker y sus amigos, incluyendo al profesor Abraham Van Helsing, se unen para luchar contra Drácula y detener su plan de dominar el mundo mediante la creación de una legión de vampiros. La figura de Drácula, tal como la imaginó Stoker, es una amalgama de terror, seducción y poder. El conde no es solo un depredador voraz que se alimenta de la sangre de los vivos, sino también un ser encantador y manipulador, capaz de hipnotizar a sus víctimas con una sola mirada. Esta dualidad entre lo monstruoso y lo atractivo ha hecho que Drácula sea un personaje perdurable y fascinante. Stoker, consciente del poder de su creación, no escatimó en detalles para dar vida a su vampiro. Se inspiró en las leyendas rumanas y en las investigaciones sobre Vlad el Empalador. La descripción del conde con su aspecto aristocrático y sus colmillos afilados se convirtió en un icono del género de terror. Drácula fue recibida con críticas mixtas en su momento, pero con el tiempo la novela ganó una popularidad inmensa, estableciéndose como un clásico de la literatura de terror. Ya no solo fue un éxito en la cultura popular, sino que también estableció muchos de los elementos que hoy asociamos a los vampiros: su aversión a la luz del sol, su capacidad de transformar a otros en vampiros a través de la mordida y su debilidad ante el ajo y las cruces. El legado de Bram Stoker y su creación, el conde Drácula, perdura en la cultura popular. El personaje ha evolucionado con el tiempo, adaptándose a los cambios culturales y tecnológicos, pero siempre manteniendo su esencia oscura y seductora. Drácula se ha convertido en un símbolo de la eterna lucha entre el bien y el mal, entre la luz y la oscuridad. En conclusión, la leyenda de Vlad Drácula y su transformación en el mítico conde Drácula es un testimonio del poder de la narrativa y la imaginación. Desde sus orígenes históricos hasta su inmortalización en la literatura y el cine, la figura de Drácula ha dejado una marca indeleble en nuestra cultura, recordándonos siempre que, en lo más profundo de la noche, pueden ocultarse los miedos más antiguos y las historias más fascinantes. Y hasta aquí este episodio de Noches de Terror. Déjanos qué te ha parecido en los comentarios y puntúa el podcast para ayudarnos. Nos vemos la semana que viene con otra historia.